Ya, hermanos, estamos de vuelta aquí ya con la segunda parte del tema que nos convoca hoy, cuál es la responsabilidad del creyente dentro de la iglesia. Bueno, también ahora en la primera parte hablamos del creyente y Dios, su relación Su íntima, relación con él, claro, con el Creador. Y ahora vamos a la segunda parte. Ya, se viene ahora, ¿ah? Claro, esta segunda parte lo vamos a estar enfocando ya el creyente hacia la iglesia. ¿Qué responsabilidad tiene él en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo, ¿cierto? En eso nos vamos a estar centrando, ¿cierto? ¿Con qué viene el creyente entonces? Si decimos que ya el creyente ya está en el cuerpo de Cristo, ¿con qué cosas viene? Bueno, ya el Señor ya lo insertó en el cuerpo, ya es parte, es miembro, tiene el Espíritu Santo nos capacita. Ahí ya tenemos. Algo nos dice eso, el Espíritu Santo ya nos capacita, ¿cierto? Nos recuerda, nos guía, nos habla, nos muestra. Y también el creyente, el no creyente o el creyente que lleva años, Dios pone en él dones. Claro. ¿Dones para qué? ¿Para que los guarde? No, para que los ponga al servicio de la obra. Y ahora esa es la responsabilidad del creyente también, esa es la responsabilidad también del creyente de saber cuál es su don o sus dones para el servicio de la obra. Sí, estoy de acuerdo contigo que... Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para saber? Bueno, por eso tiene que crecer, po. Sí. Por eso tiene que ir conociendo, porque de hecho esto justo es lo que dice Romanos 12, ¿cierto? Dice que antes que nosotros estemos consagrándonos, ¿cierto? Para la iglesia, debemos conocer cuál es la buena voluntad que Él tiene con nosotros, ¿cierto? Donde dice, ¿cierto? No conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí después comienza Pablo a mencionar pues cómo va a ir trabajando el creyente dentro de la iglesia, y va a mencionar también esos dones, como también va a estar trabajando en los Corintios, ¿cierto? Le habla también en Corintios 12 acerca la relación. Fíjate que es muy lindo ese pasaje cuando vemos la importancia de que tiene el don y que tiene que tiene Dios también al insertarlo en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y ponerlos dones a cada uno para perfeccionarnos, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Es muy lindo ese pasaje cuando comprendemos la importancia del creyente que tiene en la iglesia. Ya, ahí está. El creyente, cuando es puesto dentro del cuerpo de Cristo, el creyente tiene que tener claro que Dios ya le ha capacitado. Dios ha puesto algo en él para el servicio de la obra. Todo creyente, sin excepción. Ningún creyente puede decir, no, yo no tengo nada que entregarle a la obra más que el venir a las reuniones, a los cultos, a batir mis manos y a decir gloria a Dios, amén. No. Cada creyente, y de hecho hay unos pasajes en los cuales respaldan esto que estamos hablando, en los cuales ahí están dones de servicio, están los que son maestros, pastores, ancianos, evangelistas. Y ahí podemos ver y dejar ya claro, o dejar esto ya también como una señal, primero, que todo creyente, miembro del cuerpo de Cristo, tiene Dios ya le ha capacitado para una parte dentro de la iglesia. Sí. Para trabajar algo dentro de la iglesia. Bueno, y al servicio a la obra. De hecho, eso es lo que comienza Efesios 4, donde dice, ¿cierto?, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que nosotros fuimos llamados con un propósito. Y debemos también conocer la voluntad de Dios en el cuerpo. Ahora ya estamos conociendo que somos insertados en el cuerpo de Cristo y somos insertados, ¿cierto?, con una habilidad que el Espíritu Santo y que nos ha puesto para la perfección de la iglesia. Por lo tanto, amén, si un nuevo creyente va a venir a la iglesia, va a venir para edificar a la iglesia.
va a venir Eso a ser es. parte de la iglesia. Eso es. ¿Cierto? A venir a ser parte, no a congregarse, porque también dice bueno, también debemos congregarnos, si es verdad, Sí, sí. pero hay un propósito en la Es vital congregación. congregarse. Hay un propósito en esa congregación, porque ¿cuál es el don? Que nosotros debemos crecer. Tenemos que crecer y también en que el don o la habilidad por la cual yo fui insertado en Cristo, tengo que mostrarla para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, y ahí después entramos ya a los deberes. Ahí entramos ya a los deberes del cristiano. ¿Cuál crees tú que debería ser un deber del cristiano? Bueno, ejercitar ese don dentro de la iglesia. También. Ese es el primer deber, ejercitar. Una vez que sepa cuál es su don, ejercitar ese don dentro de la iglesia. Ejercitarlo. ¿Sabes que meditaba mientras tú hablabas? Y mira, a veces, por eso es que uno tiene que ir en esta parte, para conocer cuál es su don dentro de la iglesia, tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque si se deja guiar por sus instintos o por el yo creo o el me parece, Dios te va a sorprender. En el buen sentido de la palabra, te va a sorprender porque, ¿en qué sentido de la palabra? Porque uno dice, yo tengo buena voz, probablemente lo mío sea la alabanza. Pero ¿cuántos casos he visto yo? ¿Cuántos casos ha habido cercanos de que Dios los pone en otra área en las cuales jamás se imaginó, porque pensó exactamente de esa área, pensó sobre sí mismo de que no tenía, como decimos nosotros, dedos para el piano para esa área. Bueno, a mí me pasó, yo lo cuento lo personal. Yo en cierta área de aquí en la hora del Señor, yo decía, pero aquí yo no tengo nada que hacer en esta área. Nada que hacer, no tenía ni una... El Señor nos capacita. El Señor nos capacita. No depende de nosotros. No depende de que si yo tengo voz o no tengo voz, si tengo personalidad o no tengo personalidad, no depende de mí, hermano. No depende de usted. Depende del Señor donde quiere ponerme. Él lo hace todo. Nosotros tenemos que disponernos. Y eso significa no predisponernos con una idea, con un prejuicio, el que yo no sirvo para esto, o yo sí sirvo para esto, no. Señor, yo quiero saber cuál es mi lugar dentro del cuerpo. Así como cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, decimos, todo el cuerpo, no somos todos brazos. Hay diferentes miembros, hay órganos internos, y todos tienen una función específica. Usted tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí volvemos al principio cuando tú me hacías la pregunta. Es ejercitar. ¿Cómo debemos saberlo? Hace años atrás se hicieron aquí en la iglesia, se habló de este tema, se hicieron unos estudios por lo mismo, para los hermanos que llevaban años aquí en la iglesia. Algunos veces no saben todavía no saben cuál es su área. Entonces, volviendo al primer bloque, claro, está la búsqueda de uno con Dios y esa intimidad. Ahí está. Ya conocemos el primer paso, que es el don, y debemos ya ir creciendo para ir conociendo cuál es nuestro don para crecer en la iglesia y para también ellos también. Entonces, la responsabilidad del don es que yo con esa habilidad yo voy a edificar a mi hermano. Ese es el funcionamiento, porque estamos insertados en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo crezca en unidad. Y bueno, y también los deberes ya claves como del creyente lo podemos encontrar en la carta de Hebreos. En la carta de Hebreos, de hecho, hay justo un título arriba, dice deberes cristianos. Así justamente sale deberes cristianos. El manual ahí. El manual. Sí. Sale en el capítulo 13 y ahí donde uno puede indagar también. Pero parte hacia la iglesia, ¿cierto? Donde el hermano tiene que permanecer, y comienza con esto, dice permanecer en el amor fraternal. Entonces, y va a mencionar, no olvidéis de la hospitalidad, ¿cierto? De visitar a los presos. Entonces, hace un trabajo también pasando por todas las áreas. Pero una de las cosas también fundamentales que también dice aquí la Hebreos, que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestra salud. O sea, una de las cosas que el creyente tiene que hacer, de que somos puestos en una iglesia universal donde ese es el cuerpo de Cristo, pero también tenemos una iglesia local, ¿cierto? Entonces es diferente una iglesia
universal, ¿cierto? Que es la iglesia del cuerpo de Cristo, donde todo, de toda parte, de toda lengua, de toda nación, ¿cierto? Vienen al cuerpo de Cristo. Pero también Dios nos ha puesto una iglesia local, donde nosotros podamos ser edificados, ¿cierto? Estamos haciendo aquí. Entonces, y Dios ha levantado en esa iglesia local un pastor, que en la cual vela por mi vida, está velando por mí, ¿cierto? Está orando, está vigilando. Por eso esa es una de las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que, de las funciones que tiene el pastor, ah, que tiene las funciones, ¿cierto? Obispar, pastorear, ¿cierto? Que es una de las cosas que aparece ahí en el Nuevo Testamento. Pero vemos que nuestra responsabilidad es obedecer a vuestros pastores y fíjate, obedecer y estar sujeto. Estar sujeta. Y el sujetarse significa ya, ya no ser el yo que yo era antes, sino que ya morir a eso y ponerme al servicio y ya no lo que yo hacía antes en mi casa, los gustos que me da en mi casa, por decirlo así, o esas mañas que ya no pueden, ya no corren dentro del cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo, si tengo mis malos hábitos, todas esas cosas, ya en el cuerpo del Señor, yo ya no los puedo ya seguir sirviendo. No puedo seguir sirviendo. Yo no puedo venir a darme esos gustillos aquí en la iglesia de, por decirlo así, con mi personalidad o no. Y eso tiene que ver también con el someterse también. Con estar al servicio, como dices tú, a las cabezas de Dios. Y eso también habla de la madurez. Ah, claro. Claro. Pero creo que es bueno entrar en esos detalles de cómo obedecer, porque hoy en día estamos viendo de que hay hermanos que no se sujetan a los pastores y tampoco se sujetan y están vagando en iglesia por iglesia. Buscan a lo mejor una sana doctrina o buscan también que la iglesia los llene en cómo ellos quieren ser llenados o quieren como ellos ser edificados o atraídos. Pero bueno, tenemos que ver que primeramente somos insertados en el cuerpo de Cristo y que el Señor nos ha dado un don y que eso es importante, y en el lugar donde nosotros estemos, en la iglesia que estemos, tenemos que ponerlo por obra, porque la iglesia va a tener alto y bajo. Nosotros en nuestra iglesia, en nuestra misma iglesia local, nosotros lo hemos visto así, hemos tenido altos y también tenemos bajos, pero no por eso me voy a ir cuando vengan los problemas. Y voy a buscar otra iglesia donde no tenga problemas. Eso va a ser nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, porque en toda la iglesia vamos a encontrar estas debilidades. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que crecer? Por eso, ¿dónde está ahí también eso pasa? Porque ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está? ¿Estaba en el hermano, en la hermana que me cae mal? No. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Ahí está la parte ahí sujeta. Está, ahí no va a tambalear. Por eso es que dice que una roca, fundada sobre esta roca, y no vamos a tambalear espiritualmente, ni emocionalmente. Por eso. Ahí estamos tocando también el tema de esa madurez. Madurez. Porque si yo deambulo en iglesia es porque no hay una madurez. No hay una inmadurez. Eso también ya. Eso no puede pasar. Así que hermano Germán, qué bueno poder compartir este tema contigo también y poder dar luz, a lo mejor en una conversación muy, muy breve, pero a lo mejor se llegan a cabo puntos importantes que a lo mejor se pueden indagar más adelante. Pero eso, te doy la bienvenida. Gracias también por compartir en este set. Sí, pues. Sí, no, yo agradecido de compartir contigo, bueno, y también más adelante también con otros hermanos también que van a estar aquí y que siga creciendo esto. Y también, bueno, dejar invitados a los hermanos que nos ven, sí, para que nos sigan en las redes sociales. Síganos en las redes sociales, ahí hay mucho más, hay más material, en el cual nuestros hermanos también hay que están detrás de cámara también. Bueno, usted ya los conoce, nuestra hermana Antonia, nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Camila, también nuestro hermano Rodolfo también. Sí. Hace la merchandising aquí, las camisetas. Sí. Así que bueno, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Sí, eso. Nos despedimos entonces. Sí. Bendiciones. Bendiciones.